Reunirse es el comienzo. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Henry Ford. Mi nombre es Jair Manuel García Castillo, estudiante de la licenciatura en Administración de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, quinto semestre. De la materia de contabilidad gerencial a cargo de la contadora pública Erika Martínez Vázquez. El día de hoy me es grato presentarles el tema de razones estándar. Para comenzar, ¿qué son? Es una herramienta útil para determinar la relación que existe entre la geométrica de los promedios de las cifras de dos o más cuentas de los estados financieros. De lo anterior deducimos que la razón estándar es semejante al promedio de una serie de cifras o razones simples de la misma empresa a una misma fecha o periodo, las cuales emanan de los estados financieros de la misma. En cada empresa, los diversos elementos de los estados financieros tienen un peso y una importancia diferentes. Por ejemplo, el inventario de una empresa comercial, que es útil para que ésta tenga ganancias. El activo fijo de una empresa industrial, ya que sin las máquinas que cuentan no pueden producir ni vender. En función del conocimiento de la empresa y de su sistema presupuestal, se asignan valores que sirven como estándar, como modelo de comparación para los resultados reales y así poder conocer las desviaciones para poder corregirlas y lograr una mayor eficiencia. La razón estándar es similar a un promedio de una serie de cifras o razones simples de la misma empresa a una fecha o periodos determinados, los cuales, como se había mencionado, provienen de los estados financieros de dicha entidad económica, o en su defecto pueden ser el promedio de una serie de razones simples de los estados financieros a una misma fecha o periodo determinado, de distintas empresas que se dedican a la misma actividad. Los coeficientes relativos obtenidos en el método de razones simples no tienen ningún significado por sí mismos, por lo cual, para poder aprovecharlo con todo su valor, será necesario compararlos para desprender conclusiones lógicas en materia económico-financiera. Por lo tanto, al comparar la razón simple obtenida por la situación a los acontecimientos sucedidos con la razón estándar, podrá determinar si esta empresa se encuentra dentro de los objetivos fijados en la razón estándar o si se ha alejado de ellos, situación en la cual tendrá que investigarse las causas por las cuales no se hayan alcanzado las metas deseadas. Es decir, a través del estudio y análisis de los estados financieros, se podrá determinar qué desviaciones han ocurrido dentro de la organización y cuáles son las causas o problemas que ocasionaron que no se cumplieran con los objetivos establecidos. En la actualidad se está viviendo la pandemia del COVID-19, lo que ha provocado que muchas empresas cambien sus estrategias y tácticas competitivas en el mercado en el que se encuentren, aplicando y acatando normas de salud establecidas por el gobierno. También han realizado la reducción de su personal, la capacidad de la gente que pueda ingresar a dichos establecimientos, que ha ocasionado bajas y pérdidas en cuanto a sus ventas, por lo cual se han implementado y realizado diversos estudios para ver qué tácticas o estrategias se tienen que seguir para que la empresa pueda cumplir con los objetivos establecidos en la planeación. Cabe mencionar que la planeación es la visión que tiene la empresa hacia el futuro, es decir, su escenario a unos años. También de la misma manera debe establecer las estrategias y tácticas que debe seguir para llegar a él. La clasificación de las razones estándar son las siguientes. Desde el punto de vista del origen de las cifras, es decir, razones estándar internas, las cuales se obtienen con los datos acumulados de varios estados financieros a distinta fecha y periodo de una empresa. Es decir, se va a realizar la comparación con los estados financieros con los estados financieros históricos de la empresa, es decir, de años atrás. Puede ser el periodo de 10 años, de 5 años, de 3 años, de 2 años, según corresponde a la empresa. También lo puede hacer de manera mensual o trimestral para evaluar cuáles han sido las desviaciones o cuáles han sido esas fluctuaciones
subidas y bajadas que ha tenido la empresa durante ese periodo de tiempo de evaluar, para revisar y establecer estrategias y tácticas que lo lleven a un entorno más competitivo y así poder seguir cumpliendo sus objetivos a largo plazo y a corto plazo. Razones estándar externas. Estas se obtienen con los datos acumulados de varios estados financieros a la misma fecha o periodo, que se refieren a distintas empresas del mismo giro o actividad. Es decir, las razones externas vamos a comparar los estados financieros de diversas empresas que se dedican a lo mismo. Puede ser empresas comerciales como lo es Chedraui, Soriana, Walmart. Vamos a comparar los estados financieros de estas tres entidades durante los últimos tres periodos para ver cómo son las fluctuaciones que existen en cada una de ellas. Es decir, cómo están aplicando sus activos, sus pasivos y cómo van en cuanto a los ingresos. ¿Qué estrategias puede implementar dicha empresa en la cual nos encontramos para seguir compitiendo con estas de su mismo giro, que ofrecen los mismos productos o servicios? También se clasifica de acuerdo al punto de vista de la naturaleza de sus cifras, en dinámicas, estáticas o mixtas. Para su cálculo se necesitan implementar diversas herramientas aritméticas, como lo es la media, la mediana, la moda y la media geométrica, las cuales se van a mencionar a continuación. Se va a dar su significado, su fórmula y posteriormente un pequeño ejemplo aplicado a las razones utilizadas en las empresas. La media. La media aritmética o promedio de una cantidad finita de números es igual a la suma de todos ellos, dividida entre el número de los sumados. La fórmula es media igual a la suma de todas las cifras o números que vamos a estudiar entre el número total o muestra. La mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor, es decir, la cifra que se encuentra en medio. La fórmula es mediana es igual a la muestra o número total de datos más 1 entre 2 para obtener la cantidad que se encuentra a la mitad. Después tenemos la moda. La moda es el valor que más se repite, sin en cambio su fórmula es la siguiente. Moda es igual al término superior de la clase modal o límite inferior. Es decir, en la que se encuentra, la que tiene mayor frecuencia, se va a tomar el límite inferior, menos la frecuencia de la clase inferior modal, es decir, la variación que existe entre la frecuencia en la que nos encontramos menos la anterior por el intervalo de la clase, es decir, cuántos números está aumentando cada frecuencia. Ese se llama intervalo de clase. Entre la frecuencia de la clase inferior modal más la frecuencia de la clase superior modal, es decir, la que se encuentra después, que sería la frecuencia menos la frecuencia que se encuentra después. La media geométrica. En matemáticas y estadística, la media geométrica de una cantidad arbitraria de números es la raíz enésima del producto de todos los números. Es recomendada para datos de progresión geométrica, para promediar razones, interés compuesto y números de índice. Su fórmula es media geométrica es igual a la raíz enésima de la multiplicación de todas las cifras o números que vamos a evaluar. Ejemplos. Vamos a tener un ejemplo de la media aritmética. Dice, si tenemos los siguientes datos obtenidos de una razón simple como lo es la de solvencia de la empresa Bolis SADCB, la cual nos presenta un periodo de 10 años. Esa sería una razón estándar interna, porque se está evaluando la empresa durante 10 años. Es decir, no hay comparación con las de su mismo giro, por lo cual es interna. Tenemos 10 años, la razón de solvencia, tenemos en el año 1 su razón es de 2, en el año 2 su razón es de 1.9, en el año 3 es de 2.1 y así sucesivamente como se muestra en la tabla. Sabemos que la fórmula de la media aritmética es la suma de todos los números o cifras a evaluar entre el total. Entonces tenemos que el total de los 10 años en cuanto a razones de solvencia es de 18.37. Al dividirlo entre 10, que son el periodo de años, y la cantidad total de números a evaluar, tenemos que nos da de media aritmética 1.837 en cuanto a la razón de solvencia de la empresa de Bolis S.A.
en un periodo de 10 años. Posteriormente, la mediana. Se tienen los datos de la razón de liquidez de 15 empresas del periodo 2019, las cuales son las que se presentan en la tabla. Esa sería una razón estándar externa, porque estamos haciendo una comparación de 15 empresas del mismo giro. Tenemos la empresa 1 muestra una razón de liquidez de 0.42%, la empresa 2 de 0.59, la 3 de 0.98, la 4 de 0.99, la 5 de 1, y así sucesivamente como se presenta en la tabla y como lo estamos observando. Entonces la fórmula nos dice que la mediana es igual al número total de muestra, número total de cifras, más 1, que sería 15 más 1, serían 16 entre 2. Entonces nos daría 8. Entonces la mediana es la empresa 8, con una razón de liquidez de 0.11. Posteriormente vamos con la moda. Dice, la empresa Nissan registra las siguientes veces en las cuentas por pagar, es decir, la rotación de cuentas por pagar. Esa es una razón estándar interna porque solamente es de la empresa Nissan, no hay comparación con las otras empresas automotrices como podría ser Volkswagen, Toyota, entre otras. Dice, el intervalo es de 0 a 4, con un intervalo de 5, porque se cuenta desde 0, que sería 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces su intervalo va a ser de 5 para realizar la sustitución de la fórmula. El segundo es de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44 y de 45 a 49, con una frecuencia de 2, 15, 25, 35, 15, 2, 4, 15, 16 y 26. Recordemos que la moda dice que es la frecuencia que más se repite. Entonces la encontramos en el intervalo de 15 a 19 como 35 veces. La fórmula nos dice que es el límite inferior, que sería 14.5, es decir, el número que está entre el 14 y el 15, que sería 14.5. Le vamos a sumar el resultado de dividir la variación de la frecuencia en la que nos encontramos menos la anterior, que sería 35, menos 25 sería 10, dividida entre la frecuencia, la variación de la frecuencia anterior más la variación de la frecuencia superior, que sería 35 menos 15, 20. Entonces, al tener 10 menos 30 nos va a dar 0.33, multiplicado por el intervalo que sería 5 nos va a dar 1.66, y al sumarle al 14.5 y 1.66 nos va a dar 16.16, obteniendo una moda de la empresa Nissan de las cuentas, de la rotación de las cuentas por pagar de 16.16 veces. Es decir, la empresa Nissan cobró durante el periodo 16, pagó durante el periodo 16.16 veces todas aquellas cuentas por pagar, en cuanto a proveedores, impuestos, entre otras. Finalmente tenemos la media geométrica. Dice el ejemplo, si tenemos los siguientes datos obtenidos de una razón simple, como lo es la solvencia de la empresa Bolis S.A.D.C.B., tenemos un periodo de 5, son 5 años lo que vamos a realizar la comparación, y la razón de solvencia como se muestra en la tabla. En el año 1 tuvo una razón de solvencia de 2, en el año 2 de 1.9, en el año 3 de 2.1, en el año 4 de 2.2 y en el año 5 de 1.72. La fórmula nos dice que la media geométrica es igual a la razón, a la raíz cuadrada de raíz cuadrada enésima, que es decir, la raíz quinta de la multiplicación de 2 por 1.9 por 2.1 por 2.2 y por 1.72, obteniendo 1.97. Sería, en la calculadora se realiza de la siguiente manera. Se pone 5, shift, raíz cuadrada, raíz quinta de 2 por 1.9 por 2.1 por 2.2 y por 1.72, que nos da 1.97, como se los había yo manejado. Ya finalmente tenemos la conclusión. En conclusión, podemos decir que por razones estándar debemos entender la interdependencia geométrica del promedio de conceptos y cifras obtenidas de una serie de datos de empresas dedicadas a la misma actividad. Esas serían razones externas, como ya se les había mencionado. O bien,
Una medida de eficiencia o de control basada en independencia geométrica de cifras promedio que se comparan entre sí, o también una cifra media representativa normal o ideal a la cual se trata de igualar o llegar. Eso sería de forma interna, ya que la empresa va a evaluar cómo han sido sus últimos periodos en cuanto a sus razones y cómo anda en cuanto a sus activos, pasivos, ingresos, entre otras cosas, para poder evaluar si es posible llegar a el cumplimiento de sus metas establecidas, ya sea a corto o a largo plazo, a través de los presupuestos establecidos, y si no, implementar estrategias o tácticas para poder llegar a ellos. Si quieres hacer un cambio permanente, deja de centrarte en el tamaño de tus problemas y céntrate en tu tamaño. Harv Eker. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima.